estaban en el campo caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí, del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios. Espíritu Santo de Dios, eres tú, Señor, hablando en nuestra vida, en nuestro corazón. Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, habla nuestra vida, Señor. Quebranta, Dios mío, toda tensión, Padre. Quebranta todo corazón, Dios mío, endurecido, corazón de piedra, Dios. A través de la unción de tu Espíritu Santo, Dios, quebranta el yugo. Rompe las cadenas, Dios mío. Trae libertad, entendimiento, Señor. Atención de tu pueblo, Dios mío, a tu palabra. Para la gloria de tu nombre, Señor. Tuya la gloria, tuya la honra, por los siglos de los siglos. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Haz lo que tengas que hacer, ministra, Señor. Oh, Dios mío, abraza, Señor. Rompe, Dios, lo que haga tu pueblo, Señor, a través de esta palabra. Fluye, Espíritu de Dios, sobre esta casa, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Tome su lugar, denle un fuerte aplauso a Dios, glorifica al Señor. Mi alma bendice a Dios. Yo siento su presencia en esta noche. Yo siento su gloria. Mi alma alaba al Señor. Mi alma te bendice, Señor amado. Aleluya. Dios bendiga a los oyentes en esta tarde. Dios bendiga cada uno de los que hoy está en este lugar. Tengo una noticia importante, amado, que decirle, y es que Cristo pronto viene por su iglesia. Gloria al Señor. Hoy más que nunca estamos a tiempos finales. La iglesia tiene que despertar del sueño en el que estamos, mi hermano. Escuchando la noticia, por ahí me daba cuenta que hay un hombre, amado, que está promulgando la paz entre Israel y Palestina. Para los que no saben y no conocen las profecías, hay un hombre que va a salir, dice el profeta Daniel, que saldrá un cuerno pequeño de entre medio de 10 cuernos. Y este cuerno pequeño es el anticristo, el cual va a promover la paz entre palestinos y judíos. Y escuchando la noticia, yo, mi hermano, me daba cuenta que este hombre ya apareció. Tenemos que despertar y entender que los tiempos que estamos viviendo, de un momento a otro la iglesia va a desaparecer. Este hombre, yo analizaba, hace hablado mucho de los hombres que salen y se les atribuye el nombre del anticristo. Pero una de las características del anticristo es que el anticristo tiene que ser de nacionalidad judía, hebreos. Se ha dicho de fulano, de sutano, pero cuando vamos a las raíces de ellos no coincide con lo que la Biblia habla. Pero ocasionalmente este hombre tiene raíces judías. Y hay cosas que señalan prácticamente un 90 y tantos % de que este hombre es el anticristo. Esta es la señal más grave que la iglesia puede ver, que Cristo está a las puertas. Ya el que no quiera atender y no quiera obedecer, no quiera prestar atención a esto, le puedo decir que se puede ir preparando para la grande tribulación. Pero la iglesia comienza, aleluya, a ver las señales más drásticamente. Y esto no es juego, iglesia, esto no es juego. Métase al internet, métase en las noticias, y usted verá que este hombre está promocionando la paz entre Israel y palestinos. Ellos desde toda la historia han tenido problemas. Ellos desde toda la historia han tenido situaciones de guerra. Un pueblo llamado Hamas hace poco tuvo guerra contra Israel.
hubo bombardeos, usted sabe que hubo guerra. Esa es la paz que está promoviendo este hombre, la cual pronto se dará y se llevará a cabo. Y la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses que cuando digan paz, 2 de Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre la tierra. Tenemos que agarrarnos más de la mano de Dios. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más, pero el que esté sucio, ensúciese más. ¿Cuántos están preparados para irse con Cristo Jesús? Dejemos un poco, mi hermano, las cosas que nos ahogan, porque la Biblia dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El campo representa trabajo, representa heredad, y cuando uno se enfoca en el campo, en el trabajo, se olvida y se distrae de lo de Dios. Pero la palabra dice que cuando comiencen a ver estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice la palabra que cuando la higuera florece, es señal de que el verano se acerca. Preparémonos, tomemos en cuenta lo que está pasando, porque hay un posible terremoto grande que viene para la Ciudad de México, que va a destruir muchas ciudades, y todo esto es profecía. Usted no cree que esto es un club social, no. Aquí estamos luchando para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Volvámonos a Dios, iglesia. Cada palabra es una bendición, y créame que yo me gozo al verlo hoy en la casa de Dios, porque hoy no es tiempo para desperdiciarlo. Porque podemos estar ahorita aquí y en un segundo alguien puede desaparecer. A su nombre. Solamente se lo digo como una noticia alerta, por si usted no lo sabía. Yo le invito a investigar en las noticias. Eso es lo más cercano a lo que podemos ver, y usted se va a dar cuenta de lo que está pasando. Pronto, hermano, la iglesia está ya que se va. Pidámosle perdón a Dios, reconciliémonos con Dios y hagamos las cosas como Dios quiere que hagamos. Créame que mi trabajo aquí en esta tierra es ayudarlo a usted a ganar la vida eterna. Ese es mi único trabajo en este lugar, encaminarlo y llevarlo a que usted alcance la vida eterna. Amén. Porque así como lo veo aquí, hermano, me gustaría verlo en el cielo. A todos los que están aquí me gustaría verlos en el cielo. Amén. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Quiero hablarle hoy, mi hermano, bajo el tema, amén, que continúa la siguiente plaga. Hemos estado hablando de temas basados en el Éxodo. Hablamos de la plaga del río, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de los tábanos. Amén. Y hoy nos acercamos a una quinta plaga. Y me doy cuenta, hermano, que Dios está hablando a nuestra vida. Dios está hablando a nuestro corazón. Porque ya de ayer hablaba con Ángel y le decía, tal vez no tenemos la misma situación que el faraón, pero podemos ver en el comportamiento y en la actitud de los hermanos de la iglesia que aún permanecen con corazones endurecidos. Hemos predicado acerca de la obediencia, hemos predicado acerca de las consecuencias, hemos predicado, mi hermano, acerca de que Dios tiene un plan para nuestra vida, y sigue hablando. Muchos entienden, pero muchos tampoco lo entienden, o no queremos obedecer a Dios. Hay alerta, como le acabo de decir un momento. Y yo le digo en esta hora, ¿cuántos vamos a tratar de hacer las cosas mucho mejor? La Biblia nos enseña, mi hermano, que Dios tenía el plan perfecto para los hebreos,
que vivían en un tiempo de esclavitud. Le dije por ahí, si usted trae cuaderno, trae pluma, le voy a dar algunos apuntes que sobresaltan en este estudio para que usted los anote y los repase en su corazón y en su mente. El libro de Éxodo, mi hermano, es un libro que Dios, aleluya, que Dios puso en el corazón de Moisés para poder traer una enseñanza a nuestra vida. La Biblia dice, mi hermano, que cuando los hijos de Israel cayeron en esclavitud, mire bien, ellos vivieron 430 años de esclavos. Este fue el tiempo en el cual ellos vivieron esclavizados. 430 años. Después de esto, dice la Biblia que los hijos de Israel clamaron a Dios, levantaron su voz delante del Señor y que Dios escuchó su clamor. Y podemos entender, iglesia, que cuando un pueblo clama a Dios de corazón, Dios nos escucha y Dios viene a nuestro socorro. Mire bien, Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia caerá en la mano de esclavitud por su idolatría, por su desobediencia. Y me doy cuenta el por qué Israel cayó en esclavitud. ¿Sabe por qué? Por olvidarse de Dios. Y cuando el hombre se olvida de Dios, volvemos a la esclavitud del pecado. Volvemos a la esclavitud de Satanás y nos hacemos esclavos del diablo. Pero dice la Biblia que cuando el pueblo clamó, Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. Dios le dijo a Moisés, a Abraham: tu pueblo estará 400 años. Pero el pueblo no fue libre hasta los 430. Se pasaron 30 de más. Pero ¿sabe quién tenía la respuesta para esa liberación? Ellos mismos. Mientras usted y yo no clamamos a Dios, mientras el hombre no clama a Dios, no puede tener socorro. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tenemos que entender principios en nuestra vida, iglesia, que nuestro socorro viene de Jehová. Que antes que cualquier cosa, escuche bien esto, antes que cualquier posibilidad con el hombre, nuestra prioridad tiene que ser Dios. Si estás enfermo, primero ves con Dios. Si tienes problemas económicos, primero ves con Dios. Si tienes problemas legales, primeramente ves con Dios. Si tienes problemas familiares, primero ves con Dios. Primero vamos con Dios, porque Él responde nuestra súplica. Yo le pregunto: ¿cuántos en este lugar no hemos experimentado la respuesta de Dios cuando clamamos? Usted le ha clamado a Dios y Dios le ha respondido, ¿cierto o no? Ahí está el poder de la oración. Ahí está el poder del clamor. Ahí está el poder, mi hermano, de la respuesta cuando el pueblo clama a Dios. Israel clamó y Dios levantó un hombre llamado Moisés. Y ese hombre, aleluya, era el siervo que Dios había enviado para la liberación de Israel. Dice la Biblia que Dios habló de vuelta a Moisés. Dios envió de vuelta a Moisés a la presencia del faraón. Y la Biblia dice, mi hermano, que Dios habla por quinta vez, porque es la quinta vez la que Dios habla. Mejor dicho, la sexta vez, con la vez de la serpiente. Pero esta es la quinta plaga. En el capítulo 9, verso 1, dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entrando en la historia, iglesia, nos vamos a dar cuenta cómo Dios vuelve a enviar a este hombre llamado Moisés.
Dios vuelve a dar una orden. Dios vuelve a dar un mandato a Moisés, en el cual dice la Biblia que lo manda y le dice: ve a la presencia del faraón y di las siguientes palabras: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Vemos la importancia, mi hermano, de siempre ver al siervo de Dios que habla a través de su Espíritu Santo. Vemos cómo Dios, mi hermano, envía a Moisés como una atalaya, como un predicador, con un hombre que es portavoz de la palabra de Dios. Había una palabra que necesitaba escuchar el faraón, pero también se necesitaba un hombre que le llevara el mensaje. Y nos damos cuenta, mi hermano, que a través del mensaje de Moisés hacia faraón, lo único que Moisés quería a través del mensaje de Dios era ayudar al faraón, de manera que no hubieran más plagas, de manera que no hubiera más mortandad, de manera, mi hermano, que el país de Egipto no pagara las consecuencias. Y yo me puedo dar cuenta que Moisés era un hombre que Dios escogió. Y me doy cuenta que Dios, mi hermano, al que llama, Dios conoce su corazón. Habemos personas que queremos un llamado, escucha bien esto. Habemos personas que quisiéramos ser igual a otras personas con el llamado, con un ministerio. Pero le quiero decir algo: Dios sabe a quién escoge y por qué lo escoge. Dios no escogió a Moisés simplemente por escogerlo, no. Moisés tenía un corazón que ningún israelita tenía. Y eso es lo que llama la atención de Dios. Usted quiere que Dios lo llame, usted quiere que Dios ponga algo sobre usted, mi hermano, un llamado, un ministerio. Ponga su corazón puro delante de Dios, un corazón obediente, un corazón que no le tema al faraón. Porque Moisés tenía valentía, mi hermano. Imagínense irse con el rey de Egipto y prácticamente ir a retarlo. El faraón en cualquier momento podía decir: guardias, arréstenlo. Y en aquel tiempo era muy común las penas de muerte, como la horca, como la hoguera, entre otros tipos de muertes. Sin embargo, Moisés no tuvo miedo al faraón y fue un hombre valiente que fue y se puso delante del rey de Egipto. ¿Cuántos tenemos un corazón valiente, iglesia? ¿Cuántos tenemos un corazón que no se calla cuando hay que hablar la verdad? ¿Cuántos tenemos una actitud, amado, de decir lo que Dios nos pone en nuestro corazón, aún cuando tengamos que enfrentar a alguien por la palabra de Dios? La Biblia dice, mi hermano, que Dios enfatiza en esta plaga y enfatiza una palabra que ha venido diciendo durante cada plaga. ¿Cuál es el propósito y el mensaje de Dios para el faraón? El mensaje es: deja ir libre a mi pueblo. Este es el propósito que Dios se propuso desde el principio. Deja ir libre a mi pueblo. Este era el mensaje de Dios, mi hermano. Este era el mensaje que Dios tenía para Faraón. Pasó una plaga, pasó una segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, y el faraón no escucha. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan, iglesia, no hay quien lo detenga. Habían pasado 4 plagas y el faraón se había resistido. Pero Dios seguía firme con su mensaje. Y déjeme decirle que si Dios tiene un propósito con usted, si Dios tiene un propósito conmigo, nada ni nadie va a hacer desistir a Dios de lo que quiere hacer en tu vida. Aunque pasen los años,
aunque pasen los tiempos, aunque pasen los días, déjame decirte que el plan de Dios sigue firme para usted y para mí. El faraón pensaba que iba a ganar diciendo no y no. Él se creía ser firme, pero no conocía que Dios era más firme que él. Entonces Dios sigue apegado a su plan y le vuelve a repetir por quinta vez, sexta vez: deja ir a mi pueblo. Y puedo creer que ya Moisés parecía disco rayado, diciendo lo mismo: deja ir a mi, así dice el Señor, deja ir libre a mi pueblo. Y otra vez, así dice el Señor: deja ir libre a mi pueblo, y deja ir libre a mi pueblo, y deja ir libre a mi pueblo. Porque Dios estaba sobre su plan. Eso es lo maravilloso de Dios, mi hermano, que cuando Dios tiene un plan sobre nosotros, se va a cumplir. ¿Por dónde vamos a pasar? No lo sé, pero se va a cumplir. En aquel tiempo los cristianos decían: si Dios tiene un propósito en tu vida, si Dios va a hacer algo en ti, vas a venir aunque sea cojo, manco, ciego, mudo, pero Dios te va a traer. Y es una realidad. Conozco mucha gente, mi hermano, que no vino a Cristo hasta que no les faltó una pierna. Conozco mucha gente que no vino a Cristo hasta que no quedó en silla de ruedas. Conozco mucha gente que no vino a Cristo hasta que perdió un familiar. Que no vino a Cristo hasta que pasó un trago amargo difícil. Y le voy a decir que ahí Dios tiene un plan con ellos. ¿Amén? Entonces Dios no cambia su plan. Cuando Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer, como lo hizo con el faraón. Era la quinta advertencia, hermano. Yo te pregunto algo: ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? No son 5 veces, son muchas veces las que Dios nos habla. Y nos damos cuenta de la misericordia y de la paciencia de Dios. Si yo le preguntara a usted: ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces me diría usted? ¿Qué cifra me daría? Unas 1000 veces. Yo creo que no la podría contar de veces que Dios me ha hablado. Usted sabe que Dios habla por un canto, Dios habla por un videoclip, Dios habla, amado, por la palabra, incluso por una persona. Dios también te habla allí. Dios nos habla. Y Dios le habla por quinta vez, sexta vez al faraón, como una muestra de advertencia, diciéndole que deje ir a su pueblo. Quiero preguntarle en esta hora: ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Y quiero preguntarle: ¿cuántas veces hemos obedecido a lo que Dios nos ha dicho? Usted sabe que hay gente que Dios le ha dicho muchas veces: tienes que perdonar, y aún no puede perdonar. Dios le está hablando. Dios le lleva el mensaje: tienes que amar, y aún no hemos aprendido a amar. Pero Dios nos sigue hablando. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: suelta ese pecado, suelta esa relación, suelta esa persona, suelta esa vida? ¿Y nosotros qué decimos? Mañana. Dios nos sigue hablando, Dios te sigue hablando, Dios me sigue hablando. Usted sabe que hay áreas en nuestra vida que todavía necesitamos cambiar. Bueno, Dios nos está hablando hoy otra vez. Iglesia, purifícate. Iglesia, santifícate. Iglesia, vengo pronto. Él está anunciando hace muchos años. ¿Cuántos años tiene que usted escucha que Cristo viene? Dios sigue hablando. Ahorita le anuncié. Dios sigue hablando. Dios sigue advirtiendo. Iglesia, vengo pronto. Lava tus vestiduras. ¿Cuánto vamos a atender el llamado de Dios? ¿Cuánto vamos a hacer lo posible? Nos vamos a esforzar.
Y Dios envía a Moisés con una quinta advertencia y le dice: Moisés, deja ir libre a mi pueblo, porque si no, traeré otra plaga, la cual traerá muerte para el ganado. Y de hecho así se llama esta plaga, la plaga del ganado. Dios anuncia su siguiente plaga, mi hermano, pero de una manera igual que la pasada. Dios le dice al faraón: si no dejas ir libre a mi pueblo, mañana vendrá una nueva plaga. Yo le expliqué que cuando Dios da un tiempo es porque Dios espera el arrepentimiento de la persona. Cuando Jonás va a Nínive, Jonás va y predica y anuncia que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Jonás anunció, Jonás dijo lo que iba a suceder en 40 días. Entonces los ciudadanos de Nínive, el rey de Nínive, no fueron como el faraón, sino que fueron lo contrario del faraón. Y dice la Biblia que se arrepintieron, proclamaron ayuno y obtuvieron la misericordia y el perdón de Dios. Se da cuenta que cuando Dios señala algo, lo primero que espera es el arrepentimiento del hombre. Porque le voy a decir algo: Dios no ganaba nada con matar al faraón. Dios no ganaba nada con matar a los egipcios. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere el arrepentimiento de nosotros, el arrepentimiento del hombre. Dios no gana nada matando miles de personas en un terremoto, en un tsunami. Dios quiere que se arrepientan. Escuchaba en las noticias hace muchos días, unos 6 meses, 8 meses, cuando hubo el terremoto en Turquía. Murió mucha gente, miles de personas murieron, pero se decía que unos días antes del terremoto habían matado a personas que estaban predicando del Evangelio. Entonces se podía comparar y decir: bueno, el terremoto sucedió porque antes de eso hubo personas que predicaron y que fueron muertas en Turquía por predicar el Evangelio. Dios anuncia, Dios advierte, pero es el hombre que no quiere entender. Yo le pregunto algo, hermano, no me conteste, usted sabe lo que siente su corazón, pero ¿cuánto realmente sentimos temor al quedarnos en la grande tribulación? ¿Cuántos al escuchar las alertas, iglesia, decimos: no, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente, tengo que buscar más a Dios porque me puedo perder? Son los que escuchan la voz de Dios. Pero hay otros que viven en su burbuja y en su mundo y viven como quieren, y les vale, hermano, lo que se anuncia, lo que se profetiza, porque tienen duro el corazón. Pero Dios sigue anunciando, Dios sigue advirtiendo, Dios sigue usando a sus profetas, Dios sigue anunciando a través de sus atalayas: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Despierta, iglesia, y Dios sigue hablando. Muchos o pocos pueden atender al llamado, pero la mayoría haz de cuenta que le entra por aquí y le sale por allá. Esos son indicios de que tenemos el corazón del faraón. Ya es bien tarde, ya creo que se acaba el servicio, tengo que hacer mis pendientes. Tenga cuidado porque con todo y pendiente se puede quedar. De verdad, iglesia, la Biblia dice: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. Velad es estar despiertos, alertas, propensos a lo que pueda pasar. Dios anuncia al faraón y le dice de la siguiente plaga, esperando, hermano, un arrepentimiento, esperando una reflexión de faraón. Pero el corazón de faraón está duro, de tal manera que no entiende, que no comprende, que no razona, que no quiere obedecer a Dios, porque él se cree suficiente, se cree autosuficiente, mi hermano. Él se cree un Dios sobre la tierra. Él cree que no hay un Dios más fuerte que él.
Y muchos de nosotros nos sentimos autosuficientes y creemos que estamos bien. Pero Dios nos sigue anunciando. Dios te sigue anunciando hoy. Dios me sigue anunciando hoy. Dice la Biblia que Dios le habla y le dice a Faraón: Faraón, la próxima plaga que viene será la plaga del ganado. ¿Qué significa eso, hermano? La plaga del ganado. Dice la Biblia que Dios le dice que todo animal que hubiera en el campo iba a morir. Iba a venir una plaga, una enfermedad para los animales, de la cual todos los animales de Egipto iban a morir. Pero que de los animales de los hijos de Israel, dice, ni uno se iba a morir. Esto es sorprendente, mi hermano, porque Dios puede hacer que en este lugar, mire bien, Dios puede hacer que en este lugar pase algo de este lado que de ese lado no pase. Dios puede hacer que aquí haga calor y Dios puede hacer que aquí haga frío. Eso es lo maravilloso y el poder de Dios, que Él hacía excepción. Él dividía y Él separaba lo de Dios con lo del mundo, con lo del faraón. ¿Y qué era lo que estaba trayendo el faraón? Muerte. ¿Qué era lo que estaba trayendo el faraón? Dolor. ¿Qué era lo que estaba trayendo el faraón? Plagas. Mientras que los hijos de Dios estaban protegidos por la mano de Dios. Dice la Biblia, mi hermano, que Dios le dijo al faraón: tus animales se van a morir, tus asnos, tus caballos, tus ovejas, tus vacas, tus burros, todo se va a morir. Pero de los hijos de Israel ni uno solo se morirá. Mire qué tremendo es, hermano. Que los animales de Egipto, dice la Biblia que todos murieron. Pero de los israelitas, ni uno solo se murió. ¿Cuántos adoran a Cristo? Me doy cuenta, hermano, que en esta plaga es un poco diferente a las demás. Porque las demás plagas no traían muerte, solamente fueron de escasez o molestas, como la de las ranas, y las otras fueron de dolor, de ronchas, de picazón. Pero la Biblia no señala que hubo muertos. Pero en esta plaga puedo ver que sí hay una mortandad. Tal vez no son de seres humanos, pero son de animales, los cuales, mi hermano, veo que en esta plaga ataca directamente a todos los animales de Egipto. Por lo cual dice la palabra de Dios que los animales de ese lugar comenzaron a morir. Desconocemos la enfermedad. Yo creo que fue una enfermedad que llegó muy viral, una enfermedad muy contagiosa entre los animales. Ahora quiero explicarle algo. Hay enfermedades que atacan a los camellos, hay enfermedades que atacan a los caballos, hay enfermedades que atacan a las ovejas. Pero lo que ataca a la oveja no puede atacar al caballo, porque son diferentes razas, diferente animal, que le puedo llamar. Pero en esta plaga yo veo que es una plaga que no respeta el tipo de animal, sino que mata a todo ser vivo el animal. A su nombre. Dios habla, mi hermano, y Dios cumple lo que Él dijo. La Biblia dice que al día siguiente Faraón no hizo caso a la voz de Dios, y conforme no hizo caso, la plaga llegó. Comenzaron a morirse todos los animales que tenía el faraón, todos los animales de la tierra de Egipto, todos los animales que estaban en el campo, y allí estaba llegando la plaga que Dios había anunciado para Egipto. Esa plaga, le dije, que es diferente.
Dios habló y trató con el faraón de muchas maneras, pero el faraón no atendía. ¿Qué fue lo que golpeó ahora a Egipto? La plaga del ganado. En pocas palabras, lo que estaba atacando Dios, ¿sabe lo que era? La economía. ¿Por qué la economía, mi hermano? Porque los animales que le acabo de mencionar eran encargados de producir ganancias para el reino de Egipto. Dios trató por el agua, Dios trató por las ranas, Dios trató por los moscos, Dios trató por los tábanos, pero ahora dijo, le voy a pegar en el dinero, le voy a pegar en la economía, le voy a pegar en el bolsillo para ver si así ahora sí reflexiona. ¿Y cuántos hermanos Dios nos puede pegar por muchos lados, pero que no nos pegue en el bolsillo? Porque entonces sí. Dios dijo, ahora traté por este lado, por aquel no quiere, bueno, ahora le voy a pegar por el lado del bolsillo, faraón. A ver qué va a hacer. Se cree poderoso, se cree fuerte, se cree que tiene oro, tiene ganancias. Vamos a ver si es cierto. Y Dios comienza a matar al ganado. Mire bien, la palabra ganado viene del verbo ganancias. De ahí viene la palabra ganado. De la palabra ganancias. Entonces, los animales, usted sabe que son propiedades. El que tiene una vaca, tiene una propiedad, es una vaca. El que tiene ovejas, es de su propiedad, esas ovejas, y algunos tienen sellos, están marcados. ¿Por qué? Porque son propiedad, porque es ganado, porque es dinero. Entonces, mi hermano, Dios comienza a atacar las propiedades. Ya no te voy a hablar por el agua, ya no te voy a hablar por ranas, ya no te voy a hablar por animales. Ahora te voy a dar en el bolsillo. Ahora te voy a dar en tus ganancias. Ahora te voy a dar en tu cartera para que veas que yo soy Jehová Dios. Que yo soy el que da, pero también yo soy el que quita. A su nombre. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, ciertamente podemos aguantar muchas cosas, pero que Dios no nos quite el trabajo? Amén. Dígame usted, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando estamos trabajando, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Se batalla. Cuando perdemos alguna propiedad, cuando perdemos tal vez dinero de la cartera, ¿cómo usted se siente? Yo sé que todos los que están aquí han perdido alguna vez dinero. Imagínense la máxima cantidad que perdió por ahí. ¿Y cómo sentimos? ¿Cómo siente usted? Sentimos coraje, impotencia, enojo, tristeza, no hayamos ni qué hacer, ni llorar o reír o gritar. ¿Por qué? Porque tocan algo sagrado. ¿Cierto o falso? Porque nos tocan lo que más nos gusta y lo que más nos duele. Y muchas veces Dios toca estas áreas en nuestra vida para que veamos que Él es el único Dios verdadero. Que si el dinero ciertamente nos saca de apuros, Dios mayormente nos va a sacar más de apuros que dinero. Tal vez el faraón decía, mira, pues pasa esto, no tengo dinero para restaurarlo, para repararlo. Se acabó el agua, puedes mandar a comprarlo de otra región, al cabo que aquí hay oro. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Dios aquí estaba trabajando de una manera diferente. Y Dios sabe que la mayoría del hombre, a veces hay problemas en nuestra vida que no nos doblan.
hasta cuando Dios nos golpea el bolsillo. ¿Sí me entiende? Entonces Dios aquí lo que estaba tratando con Faraón era sus ganancias, era su mercado, eran las entradas, mi hermano. Pero dice la palabra que mientras morían los animales de Egipto, los animales de los hebreos estaban sanos, estaban vivos, estaban fuertes, estaban dando leche, estaban poniendo las gallinas y todos los animales estaban vivos. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que siempre hay una diferencia, hay una separación entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Fíjese bien, en tiempos anteriores, puedo creer yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, quiero creer que también, aparte de mí, alguna vez a usted le pasó y pensó, ¿y si yo hubiera nacido en una familia de ricos? ¿Nunca pensó así usted? ¿Y si yo hubiera nacido, usted conoce gente de dinero, y si mi papá hubiera sido el presidente de Matamoros, y si mi papá hubiera sido Vicente Fox, y si mi papá hubiera sido fulano de tal, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Donald Trump. Ay, hombre, tuvieran carro de lujo, tuviera mi casa bien bonita, no supiera lo que es pobreza. Pero hombre, me tocó en esta familia, ya que, gracias a Dios, ya que. Fíjese bien, los hebreos, cuando eran esclavos, ¿usted cree que ellos no desearon ser egipcios? Viendo que los egipcios eran libres, viendo que los egipcios vivían cómodos, ¿usted cree que ellos no habrán pensado y haber dicho ellos, yo quisiera ser egipcio? ¿Por qué no nací en Egipto? Porque deseaban las cosas bonitas que ellos veían. Pero ahora que estaban llegando las plagas y que Dios estaba azotando a Egipto, ¿usted cree que los hebreos querían ser egipcios? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Por qué? Porque ahora sí estaban viendo la diferencia que Dios hace entre los hijos de Él y los que no son hijos de Él. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que aunque muchas veces usted no vea lo que, usted no tenga lo que el mundo tiene, usted siéntase privilegiado. Que tal vez no tiene un troconón del año como el vecino, pero usted siéntase privilegiado, porque hay una diferencia, hay algo que marca tu solar con el solar del vecino, que tu solar es bendecido, tu casa es bendecida, tu carro, aunque sea una carcacha, pero es bendecido, iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Dice la Biblia que había una separación entre los de los egipcios y los de Dios. Tal vez tu casa no es de 3 pisos, pero tu casa está bendecida. Tal vez tu casa es de madera, pero tu casa está bendecida. ¿De qué sirve que no tenga casa de 3 o 4 pisos? Y cuando Dios quiere la derriba y la tuya queda paradita. Miren, como muchos saben, nosotros vivíamos en las Higuerillas, en el puerto del Mexicano. Mi madre es testigo y no me va a dejar mentir. Nosotros teníamos una casa, le digo teníamos porque ya la vendimos. Teníamos una casa, hermano, que ciertamente era de material, pero el techo es de madera, no sé si todavía sea, pero en ese tiempo era de madera. Y en aquel tiempo venían muchos huracanes, que incluso entraban autobuses para allá, para sacarnos de allá porque era peligroso. Y siempre la preocupación era el techo de la casa. Era de madera, ¿verdad? Cualquier viento se lo lleva. Pero sabe algo, siempre poniendo nuestra casa, nuestra familia en manos de Dios. Y le voy a decir algo, que muchas casas, muchos techos volaron, pero hasta el día en que nosotros vendimos esa casa, nunca un huracán le arrancó el techo. Y créanme que allá pegan los huracanes bien fuertes, porque está el mar y está
escala de alguna. ¿A qué voy con esto? Que hay cosas que usted puede ver tan insignificantes, pero están bendecidas. Tal vez tiene un refrigerador pequeñito, pero ese refrigerador pequeñito está bendecido. El alimento está bendecido. Tu casa está bendecida. El vecino tiene todos los lujos que quiera, tiene micropiso, tiene mármol, tiene aquello, tiene fachada. Qué bueno. Pero lo que tú tienes, el vecino no lo tiene. ¿Me está entendiendo? Los hebreos tal vez no tenían riquezas, pero tenían la mano de Jehová sobre sus vidas. Tenían vida. Mientras había muerte en Egipto, había vida en los hebreos. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Que mientras hay muerte en el mundo, en usted hay vida. Mientras millones y millones de gente mueren y se van al infierno, usted el día que muera será llevado a la presencia de Dios. Mire qué bendición tan grande. Tal vez muchos cristianos quisieran ser como los mundanos en vida, pero cuando mueran no van a querer ser como los mundanos, porque el mundano se va al infierno. ¿Y cuántos de nosotros deseamos el destino de los impíos? Podemos desear lo que tienen aquí en tierra, pero el final de ellos no. Entonces, como Abraham le dijo al rico, Lázaro tuvo sus males en la tierra y tú tuviste sus bienes, pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. En pocas palabras, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay una separación, hay una división entre los hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Le pregunto algo: ¿cuántos se creen bendecidos? Dos o tres. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos creen que están bendecidos? Yo le puedo decir con toda confianza, y me siento y me creo, que soy bendecido. Y no hablo por dinero, eso es último. Con el simple hecho de tener a Cristo en mi corazón, soy bendecido. Con el simple hecho de que mi familia sirva a Cristo, soy bendecido. Con el simple hecho de estar en la casa de Dios, soy bendecido. A su nombre. Y dice la palabra, mi hermano, que los animales de Israel no se los muertos. Pero Faraón no se quería quedar con la duda. Y dice la palabra que al día siguiente los animales del Faraón murieron, los animales de Egipto murieron, y el Faraón mandó y dijo: vayan a ver los animales de los hebreos, a ver si no se murieron. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la Biblia, que fue, y los animales de los hebreos, ni uno se había muerto. La muerte pasó por un lado, la peste pasó por un lado, la plaga pasó por un lado, pero donde estaban los hijos de Dios, ahí estaba la mano de Jehová. Ahí estaba la mano de Dios, mi hermano. Por eso es importante saber si somos pueblo de Dios. Escucha bien esto, porque cuando venga la tempestad, cuando te vea, te va a sacar la vuelta. Cuando venga, mi hermano, la enfermedad, cuando te vea, te va a sacar la vuelta. Cuando venga la muerte y Dios no quiera que todavía te toque, te va a sacar la vuelta. Porque es Dios el que manda. Dice la Biblia que Él es el que pone la vida y Él es el que la quita. Y Él dijo: yo quiero que los animales egipcios se mueran, pero que de los hebreos no se mueran luego. Mire qué poderoso es Dios. Quiero preguntarle algo, voy a terminar. ¿Por qué no se murieron los animales hebreos? Si los animales son iguales, ¿usted cree que había vacas cristianas y vacas mundanas? ¿Verdad que no? Todos los animales son iguales. No había
vacas consagradas y vacas alocadas, no. Burros buenos y burros malos. No, todos son iguales. El problema era a quién pertenecían los animales. Y como los animales le pertenecían a Faraón, obviamente fueron llevados por la plaga. Pero los animales que eran de Israel pertenecían a los israelitas. Entonces quiero decirle que lo que pertenece a usted y a mí como hijos de Dios, hay una protección divina de parte de Dios. Nuestra casa, nuestros animales, nuestros hijos, nuestros nietos tienen una cobertura especial de parte de Dios para nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Cuánto lo creen? Créalo, porque esto es real, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado que nuestra casa vuele en pedazos de una explosión o algo por allí? Que nuestro carro vaya a sensato, venga y nos choque. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Una vez se me sopló la llanta, hermano. Venía de Ciudad Valles para acá, como a 80 millas por hora. Se me sopló la llanta con 14 personas en la camioneta y no se volteó. ¿Saben por qué? Porque había cobertura de parte de Dios. Cuando otros por mínimo han marroneado y han perdido la vida. A su nombre. Faraón manda a mirar el ganado, mi hermano, y se da cuenta que el ganado de los israelitas está vivo. Allí Faraón se da cuenta que el Dios de los israelitas es un Dios poderoso. Porque ¿quién va a poder controlar esto, hermano? Solamente Dios. ¿Qué tipo de animales fueron los que murieron? Número 1. Los caballos. Mire bien. Le hice un pequeño análisis de lo que Dios le estaba quitando a Faraón. Le dije que era economía. Caballos. ¿Para qué servían los caballos? ¿Para qué sirven los caballos? Los caballos representan fuerza. El caballo representa orgullo. El caballo representa poder. El caballo representa guerra. En aquellos tiempos los caballos eran preparados para la guerra. No cualquiera tiene un caballo. Entonces, ¿qué más? ¿Para qué más servía un caballo, mi hermano? Era un medio de transporte rápido, veloz. Entonces Dios estaba quitando los caballos, en pocas palabras, estaba quitando la fuerza de Egipto, el orgullo de Egipto, mi hermano, y estaba quitando el poder de Egipto. Se murieron los, oye, pero es lo más precioso que tenemos los caballos. Bueno, se murieron. Yo quiero que se me entienda bien esto porque está poderoso. Ahorita usted conoce carros y eso, y pues, yo porque quiero un caballo. Pero antes un caballo era un Ferrari de hoy en día. Un caballo hoy era un Mustang del 2025. De verdad. Tal vez le vuelvo a repetir, ahorita para qué queremos un caballo. Pero en la antigüedad no había carros. Y los carros eran de carretas jalados por caballos. Entonces el caballo era el animal número 1 preciado, que tenía mucho valor. Bueno, Dios lo mató. Le quitó lo más preciado de los animales al faraón. Número 2. ¿Qué sigue? Los burros. El burro era de los animales también más preciados. Y ahorita los despreciamos, pero en aquella época eran trailers de carga. Usted ve en el parque industrial, usted ve la entrada de Victoria a Matamoros, que entran trailers cargados de lo que usted quiera. Bueno, el burro hace una función muy importante. Fíjese bien, eran transportes de carga.
¿Cuántos hemos visto películas, mi hermano, antiguas que vemos que viene un hombre jalando un burro, una carreta, y ahí trae unos costales de muchas cosas, de fruta, de maíz? Bueno, estos eran los medios de transportes para la economía. Usted quería llevar, hermano Lupe, quería llevar sus muebles, bueno, él tiene que llevar un burro y una carreta, y él llevaba sus muebles a vender. Vamos a transportarnos a la época para que se me entienda. Tu hermano Diego y César van a instalar un aire, van a echar en la carreta y en el burro los aires y van a ir para cargar. ¿Entendiendo? Bueno, sin esos burros pues no se puede realizar carga porque se necesita un burro. Bueno, Dios mató a los burros de Egipto, paró la producción, paró la economía, porque ahora ya no había burros que llevaran cargamento para otras ciudades. ¿Está entendiendo? Era transporte, miren bien. Otros lo usaban para trillar. Eso también es interesante. Había gente que usaba los burros para trillar el campo, mi hermano. Los burros eran muy valiosos porque eran el transporte de carga. Y la leche de burra era bien vendida para fines domésticos. Se dice que usaban la leche de burra como un tipo de suero o algo así para bañarse, de tal manera que hidrataba la piel y aportaba muchas vitaminas. Entonces, el burro, las burras eran muy preciadas y muy valiosas, porque incluso se usaba también como usos cosméticos para la mujer. La leche de burra ponía muy suave la piel de las mujeres. Bueno, ya ven, todavía queremos de leche de burra. Amén. Entonces se paró el cargamento, se paró la leche de burra, se paró la trillada, porque los burros se murieron. Es un golpe duro. Mire, cuando vivimos el tiempo de la pandemia, hermano, muchos trabajos, mucha gente se fue a pique. Algunos los despidieron al 60, otros los mandaron a descansar al 60. Muchos lugares se cerraron, las escuelas, mucho trabajo se paró. Entonces, ¿cómo estaba la gente? Batallando por la comida. Incluso el mandado muchas veces dio señas de que se quería acabar, porque se paró la producción. Imagínense, hermano, que aquí se orean a Edward, entonces se escasean y ya no hay entrada de alimentos. Va a ser algo desesperante, ¿cierto o no? Que usted iba a las tiendas y no encontraba ni una tapa de huevo, porque esto pasó. Que no había aquello, que no había lo otro, y uno batallando. Bueno, esto es lo que estaba pasando de Egipto. Se acabaron los caballos, se acabaron los burros. ¿Qué más se acabó? Los camellos. ¿Para qué sirve un camello, hermano? Usted ni regalar lo quiera, porque se toma todo el tambo de 200 litros de agua. Sí, porque eso es lo que toman los camellos. ¿Qué representaban los camellos para los egipcios? Eran animales muy importantes. Miren bien por qué. También era un animal de carga, pero también se aprovechaba su piel, la leche de camello y su carne. Estamos viendo producción. ¿Cuál era el trabajo del camello? El camello trabajaba, mi hermano, en el desierto. Usted sabe que Egipto está ¿dónde? En el desierto. Y los israelitas, ¿hacia dónde iban a ir? Al desierto. Y todos los pueblos estaban allí, como los amorreos, los jebuseos, los moabitas,
los cananeos, los heteos, los más feos, estaban allí, en todo el desierto. Entonces, para llegar de un lugar a otro, tenía que a veces llevar camellos, porque los camellos pueden durar muchos días sin tomar agua. Ellos se economiza, porque en el desierto no hay agua. Bueno, los camellos, que aparte de ser animales de carga, que animales que pueden resistir mucho, también aportaban carne, aportaban leche y aportaban su piel para hacer varias cosas. Bueno, eso Dios los mató. ¿Cómo cree que se sentía el país de Egipto? ¿Cómo cree que se sentía el faraón al ver que todo lo que tenía como recurso para ganancias se estaba muriendo? Amén. Y era un medio de transporte. Entonces Dios estaba arrinconando al faraón, porque mire bien, puede haber enfermedad, iglesia, pero si hay recursos, salimos adelante. Pero cuando no hay recursos, y aunque no hay enfermedad, el hambre es constante, y todos los días nos van a chillar las tripas. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios con el faraón? Lo estaba sometiendo a una crisis económica. El faraón, el Dios de Egipto, ¿cómo va a estar pasando hambres? Y número 4, ¿qué sigue? Las vacas. Me voy a brincar las vacas. ¿A qué sigue? Ovejas. Esto es muy común, mi hermano. Las ovejas, usted sabe que dan carne, dan leche, dan lana. Amén. ¿Para qué servía la lana? Para hacer vestidos, abrigos, ropa. Estamos viendo que hay producción en las ovejas. Bueno, las ovejas también se murieron y se acabó la producción de leche, de carne, de lana, de ropas. E incluso usaban las ovejas también para sacrificarla a sus dioses. Entonces se murieron los caballos, se murieron los burros, se murieron los camellos, se murieron las ovejas. Hermano, oiga, no hay nada para vender ahora. No hay carne fresca, no hay bistec, no hay que prender el asador porque no hay carne. Imagínense, Dios está tratando en la bolsa de Faraón. Y por último, las vacas. ¿Dice ahí las vacas o no? Y aquí Dios va a golpear, va a humillar y va a exhibir a dos dioses de los egipcios. ¿Se acuerdan que le dije que las plagas anteriores tenían dioses? Representaban dioses. Mire bien. Número 1. Había una diosa que se llamaba la diosa Hathor. Esta diosa tenía cuerpo de mujer, pero cabeza de vaca. Pero no es el presidente de Victoria, no es no. Era otro cabeza de vaca. Bueno, esta diosa tenía cuerpo de mujer y cabeza de vaca, o tenía cuernos. Y se le conoce como la diosa Hathor. Se le conoce como protectora del faraón, la diosa del amor, de la alegría y de la danza. Para los egipcios, esta diosa, mi hermano, era una diosa que representaba a las vacas, porque tenía forma de vaca. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que aquí Dios, matando a las vacas, Dios estaba matando primeramente a la diosa vaca. Porque los egipcios confiaban, así como usted, cuando siente amenaza, ¿qué es lo que hace primero? Se encomienda a Dios. Oye, que va a venir un huracán. Claro, primeramente Dios, Padre, ayúdanos, guárdanos, que pase por otro lado. Usted se encomienda a Dios. Bueno, los egipcios, ellos decían que se va a morir el ganado, que se van a morir las vacas. Eso es imposible. Nosotros tenemos una diosa que es vaca,
y ella va a proteger nuestras vacas. Cuando llegó la plaga, mi hermano, no hubo vaca que quedara conmigo. ¿Qué estaba haciendo Dios con la diosa Hathor? La estaba demostrando que Él estaba por encima de los dioses de Egipto. Estaba viendo el faraón que incluso la diosa Hathor, la diosa vaca, pudo detener al Dios de los hebreos, al Dios todopoderoso. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Que no hay poder más grande que el poder de Dios. Mucha gente que va a poder querer amedrentar y decirte, no, que la brujería, que la hechicería, que la muerte. No, hermano, usted no se vaya con esas cosas. Dígale, mi Dios es el Dios de todos los dioses. Mi Dios, aleluya, tiene el poder sobre todas las cosas. Usted sabe que hay gente que sí se amedrenta. Y hay otro Dios. Este es el Dios más importante para los egipcios. Y se le conoce como el toro Apis. El Dios Apis, mire bien, en la mitología egipcia se dice que era la manifestación de un Dios llamado Ta. El Dios Ta era el creador del universo para los egipcios, y que en forma de rayo se apareció en forma de un toro, que ese toro Apis representaba la fertilidad y la prosperidad. Entonces ellos, al sentir la amenaza de Moisés, ellos rogaron a Apis, ellos rogaron al Dios toro, le pidieron a toro, pero aún así el Dios toro no pudo detener, y todos los toros también se murieron. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ellos confiaban en sus dioses, pero no conocían al Dios de los hebreos. Faraón dijo, ¿quién es ese Dios de los hebreos para que yo le haga caso? Bueno, conócelo para que veas quién es. ¿Quién era el Dios Apis? Dios de la fertilidad y prosperidad. Me llamó mucho la atención este Dios, porque mire bien hasta dónde llegaba la idolatría de estos egipcios. ¿Qué apariencia tenía el Dios Apis? Era un toro, pero un toro negro, y este toro tenía manchas blancas. Tenía una mancha en forma de triángulo blanco en la frente. Tenía una mancha en forma de escarabajo en la lengua. Fíjese bien, no era cualquier toro. Tenía pelos dobles en la cola. Y tenía unos pelos en la panza en forma de alas de águila. Estas eran las características del toro Apis. ¿Cómo vivía? Este toro tenía un templo, pero no era un toro de imagen, no, era un toro de real. Ese toro tenía un templo, y ese toro tenía muchos sacerdotes al servicio del toro. No, para que vea lo que representaba este Dios. Ese toro tenía sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Lo bañaban todos los días. Y había celebridades donde lo cambiaban y le ponían ropa buena, ropa de alta calidad, y le ponían joyas a este toro. Para que vean. Y le celebraban cultos. Así como hoy celebramos culto a Dios, bueno, había cultos los martes y los jueves para el toro Apis. Lo adoraban. Había gente que se reunía y adoraba el toro. Para que vean. Se dice que los toros duraban 24 años
máximo. Pero el toro que pasaba de los 24 años, dice que ellos mismos lo llevaban a unas aguas sagradas y ahí lo ahogaban al toro. ¿Para qué? Porque dice que después de los 24 años de vida no era digno que un toro muriera de una muerte natural. Entonces, para que no muriera de algo natural, ellos mismos lo llevaban y lo metían en aguas, y ahí mismo lo ahogaban y le hacían luto por 60 días. Lo llevaban a una tumba especial de para el toro y allí lo velaban, le hacían ceremonia y los momificaban. Cuando ese toro pasaba los 60 días de luto, buscaban otro toro, pero tenía que ser un toro igual, con la mancha en la lengua, con el diamante en la frente, con las alas de águila en la panza, porque entonces ningún toro aplicaba, tenía que tener las señas del dios Apis. A su nombre. ¿A quién quiero llevar con esto? Que ese Dios, muy honrado por los egipcios, ese Dios, mi hermano, que veneraban y que hacían culto y que lo respetaban y que lo honraban, no pudo detener que cuando Dios vino con su plaga, hasta el toro Apis se llenó de las patas. ¿Qué le parece? Digo, por ahí un hombre cuando llegó una virgen en su venta, estaba vendiendo, dice por ahí, estaba vendiendo rasca, no sé qué estaba vendiendo. Y trajeron un machete para pegar algo y alguien le dijo, oiga, ¿para qué te dice machete? Digo, no, es que de repente me asaltan y pues aquí tengo mujer. Pero traía una virgen por ahí y le digo, entonces ¿para qué quieres virgen? Digo, no, porque en una atraco de eso mi Lupita me salva. ¿Está entendiendo? ¿Qué quiero decirle con esto? Que aún el toro Apis, con todo lo que los egipcios hacían con él, no pudo detener la mano de Dios. O sea, el toro Apis se murió. Dios estaba avergonzando a los egipcios y a sus dioses, dando a saber de que no había Dios más grande que nuestro Dios. ¿Qué tuvieron que hacer? Oye, Faraón, que tengo una mano, dice, ¿qué pasó? Nuestro Dios se murió. ¿Cómo que se murió el Dios de nosotros? Es el Dios de los hebreos, hermano. Usted se da cuenta que los animales para los egipcios eran sagrados, ¿cierto o no? Eran más sagrados que los humanos, porque a las ranas ni siquiera las apaciguaban, mientras que los hebreos los mataban a golpes, los oprimían. Dios estaba revirtiendo las cosas y dijo, bueno, para ustedes son sagrados los animales, más que los humanos. Bueno, para mí son más sagrados los humanos que los animales. Después de los míos. A su nombre. En pocas palabras, Dios, mi hermano, trató con Faraón. Faraón se vio en ruina porque la siguiente plaga, usted se va a dar cuenta que quedaron pocos animales, pero aún todo eso Dios lo va a arrasar. Dios va a dejar a Faraón y a Egipto en la ruina porque no quiere obedecer la voz de Dios. ¿Cuándo tenemos el Dios del dinero, hermano, en nuestra vida? Hay que renunciar a él para que Dios no nos pegue por allí, porque Dios conoce de qué pata cojeamos, dijo alguien por allí. Dios conoce nuestro punto débil. Usted sabe que aquí hay gente que es débil por sus hijos, pero hay otros que no son débiles por allí. Hay otros que son débiles por el dinero, pero hay otros que no somos débiles por el dinero. Hay otros que son débiles, ¿saben cómo? En sí mismos. Mientras que no me pase nada a mí, no estoy bien. Y hay otros que sí, que dicen, no, que me pase mejor a mí, pero no a mi familia. Entonces Dios conoce todos los puntos de nosotros, pero Él quiere que nosotros vengamos a Él.
Obedezcamos a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que no venga nada malo. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. Queremos que Dios nos abrace, que Dios nos ame, que Dios nos proteja. Seamos fieles a Dios, obedezcamos a Dios. Y por más difícil que nos parezca este camino, vamos a mantenernos firmes. Porque le voy a decir algo y con esto termino. Tal vez lo que usted y yo vivimos en este mundo es difícil, es fuerte, pero le digo algo, es pasajero. Es doloroso, sí, pero es pasajero, iglesia. Llegará el tiempo en el cual, como los hebreos, vamos a decir: estoy convencido que quiero ser hijo de Dios siempre. Póngase de pie en esta noche. Dios sigue hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo, iglesia? ¿Qué es lo que Dios está demandando de tu corazón, de mi corazón? Aún hay cosas que entregarle a Dios, porque si Él sigue insistiendo, es porque sabe que todavía no lo entregamos. Si Dios le sigue diciendo al faraón: deja ir libre a mi pueblo, es porque no lo deja ir libre. Si Dios te dice: deja ir libre a tu hermano, déjelo ir libre, hermano. Porque la falta de perdón significa una atadura. Y muchas veces tenemos a un hermano atado a nuestro sentir, a nuestro rencor. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndote en esta noche? Atendamos al llamado que Dios nos hace. Atendamos a la voz de Dios que nos está hablando. Y día con día, plaga tras plaga, iglesia, purifiquémonos, santifiquémonos, porque Cristo viene pronto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.